Shalom Javerim, esta semana estudiamos Parashá Mishpatim. En la Parashá Mishpatim se encuentran principalmente las leyes civiles que abarcan una amplia gama de áreas relativas a las relaciones interpersonales y a la responsabilidad de cada individuo para generar un bien en la sociedad. Más allá de su estrechez y especificidad, muchas de estas leyes reflejan principios más generales relevantes para la conducta y la actitud cotidiana que cada uno debe desarrollar como individuo en medio de una sociedad. Y todas estas cosas, evidentemente, ayer las puso para poder llamar nuestra atención al poder estudiar esta parashá. Por ejemplo, un versículo de la parashá establece la prohibición de maldecir a un juez. Esto se encuentra en el capítulo 22 del libro de Éxodo, Shemot, versículo 27, que sería el primer pasaje de la cuarta alía. Dice la Torá: Elohim lo tekalel, benasí beameja lo taor. Dice la Torá: al juez no maldecirás, y al líder de tu pueblo no maldecirás. Si nosotros nos fijamos acá, evidentemente, la palabra Elohim tiene un significado no aplicado directamente al Eterno, a pesar que puede ser aplicado directamente al Eterno, pero esta palabra también se aplica a los jueces de Israel. Tenemos al principio de la parashá, en el capítulo 21, el caso de un siervo que se niega a salir en el 6º año de servicio de la casa de su amo, por amor a su amo, a su mujer, a sus hijos, y dice no va a salir libre. El amo tiene que llevarlo ante los jueces y perforarle el oído. Y así dice el pasaje en el capítulo 21, versículo 6. Entonces su señor lo llevará ante los jueces. Es decir, dice Beigishó Adonai el a Elohim. Lo va a llevar a los jueces. Y allí se va a tener que hacer todo el procedimiento de lo que llamamos, ¿no es cierto?, esta perforación de oído. Cabe destacar que la palabra Elohim en hebreo se refiere a jueces humanos en este contexto, en ambos contextos, en el capítulo 21, versículo 6 y en el capítulo 22, versículo 27, y no al Eterno. En sentido estricto, la palabra Elohim, plural de Eloah, significa señorío, autoridad o poder. Ahora, dependiendo del contexto, podría referirse al Eterno mismo o a una autoridad terrenal. Cuando nos referimos al Eterno, la palabra Elohim indica el hecho de que Él es el Señor o máximo poder y autoridad en el mundo. Por eso también está íntimamente ligado al concepto de juicio y justicia. Cuando se refiere a seres humanos, indica su posición de autoridad sobre otros. Y por ello frecuentemente es utilizado para designar a los jueces, como en este caso, en el caso del capítulo 21, versículo 6, del capítulo 22, versículo 27. Otro ejemplo de este término aplicado a los jueces lo vemos también, ¿no es cierto?, en este contexto de no maldecirás a un juez. A primera vista, entonces, esta forma de desdén podríamos aplicarla a personas, ¿verdad?, de la sociedad, dentro de la sociedad, morales más débiles de la sociedad. Eso podría aplicarse esta prohibición. Nuestros sabios, sin embargo, acercan esta prohibición un poco más a nosotros, un poco más cerca de nosotros. Y nos traen una descripción, y la descripción es el caso de un litigante, de una persona que va o es llevado a juicio y que está convencido de su inocencia, que fue declarado culpable por el tribunal judío,
indicando, indignado, por lo que él percibe como una absoluta perversión a la justicia. El acusado, condenado, probablemente maldecirá al juez. Este juez que ahora se ha convertido en su enemigo judicial, ¿verdad? Una persona que a los ojos de él ha pervertido la justicia y por lo tanto está desprovisto de honor, es decir, no merece honor ni respeto. Uno de los comentaristas de la Torá, el Seforno, explica que esta prohibición basándose, está dada por la tendencia humana. Es decir, la tendencia humana es a pasar por alto nuestros propios errores, insistir en su corrección, y obviamente esta prohibición es para poder que no pasemos por alto estos errores y que podamos corregirlos. Es decir, se nos amonesta a superar esta inclinación humana y obviamente someternos humildemente a la autoridad del tribunal establecido por el Eterno, o de la autoridad establecida por el Eterno. Y así, una prohibición relativa a un acto impensable para la mayoría de nosotros, entonces se convierte en una lección de vida cotidiana. Podríamos preguntarnos cuándo fue la última vez que alguno de nosotros reconoció haberse equivocado. Otra pregunta que podemos hacernos es cuántas veces termina una discusión con la confesión: tú tienes razón, yo me equivoco. Bueno, podríamos, ¿no es cierto?, todas estas conductas de aferrarnos principalmente a nuestro ego, muchas veces, a nuestra honra propia, llamarse por un lado terquedad, también arrogancia en aquello, o podríamos categorizarlo como una simple inercia intelectual. Es decir, la gente no suele ser capaz de admitir que se ha equivocado, y esta tendencia humana subyace entonces a la exhortación de la Torá contra la blasfemia de un organismo judicial, o en la práctica de tus líderes inmediatos. Uno debe reconocer su propia afabilidad, es decir, debemos reconocer siempre y estar dispuestos a que nosotros nos vamos a equivocar, y principalmente estar dispuestos a mejorar, dejar las excusas y dejar de apuntar con el dedo a muchos otros, sino principalmente trabajar nosotros mismos. Considerar siempre seriamente la posibilidad de habernos equivocado. Podemos relacionar esta cuestión también con el punto culminante de Parashat Mishpatim. Quizás, obviamente, el momento más importante de la historia judía, el momento más importante de la historia de Am Israel, fue aquel momento cuando estaban nuestros padres allí a los pies del monte Sinai y dijeron esta frase maravillosa que salió de su corazón: Naaseh Benishma, lo que significa haremos y obedeceremos todo lo que el Eterno ha dicho. Nuestros sabios, por supuesto, alaban a los Bené Israel por su aceptación incondicional y a priori de las restricciones de la Torá, incluso antes de conocerlas, incluso antes de estar expuestos a ella. Y todo esto implicaba ese compromiso fiel al Eterno, ese reconocimiento de una debilidad humana, de una necesidad de mejorarnos, de trabajar con nosotros mismos, de refinar nuestros rasgos de personalidad, de carácter, de construir una sociedad que esté basada en el respeto y la honra al prójimo
y principalmente en el cumplimiento de todas las leyes sagradas que recibimos por parte de Dios. Todo esto tiene que estar en nuestro corazón y debemos reconocer evidentemente las deficiencias propias, nuestras propias deficiencias intelectuales, y compararlas con la infinita superioridad de la sabiduría del Eterno sobre nosotros mismos. Los hijos de Israel se sometieron de buena gana a la voluntad del Eterno, fuera cual fuera. Aceptaron ciegamente la Torá porque se dieron cuenta de lo absurdo que era desafiar el razonamiento o la autoridad de la ley del Eterno. Si surgía una contradicción entre su propio pensamiento racional y un mandamiento divino, entonces el deseo era inmediato, ¿no? Y que ese debe ser nuestro deseo: desechar inmediatamente nuestro pensamiento. Esto no quiere decir que debemos ser personas que no alcancen un nivel de conocimiento de la verdad, sino más bien personas que han reconocido al Eterno en sus vidas y por ende empiezan el trabajo más difícil de la humanidad, que se llama bitul, se llama autoanulación. Debemos anularnos para poder servir al Eterno. Como dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, debemos trabajar para hacer que la voluntad de Dios, los mandamientos y todo lo que está contenido en la Torá se transforme en nuestra propia voluntad. Entonces, cuando se nos prohíbe maldecir a los líderes, la Torá se refiere a ellos como Elohim. Esta palabra, como ya hemos dicho, que generalmente está utilizada para describir a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito Él mismo, quien se niega a este fallo del tribunal, en la medida que se niega a aceptar su propia imperfección. Cada vez que nos negamos a recibir un fallo o a reconocer nuestra propia imperfección, debemos saber que nos acercamos más al nivel de arrogancia de quien va a hablar mal o va a blasfemar contra Dios, esto es, rebelarse contra los líderes, maldecir a los líderes, hablar mal de los líderes, etc. Algo que sin duda, tal vez todos nosotros, en diferentes contextos de nuestra vida, hemos caído en ese error. Debemos superarnos, debemos mejorar esto. Hashem nos ayude a poder elevar esto y cumplir este mandamiento. ¿Por qué? Porque alguien tan convencido de sus propias ideas, hasta el punto de maldecir a quienes insisten en lo contrario, tendrá siempre, y esta es una señal, tendrá siempre dificultades para someterse incondicionalmente al mandamiento de la Torá, a los propios mandamientos de la Torá. En cuanto la Torá contradiga su propia intuición o línea de razonamiento, va a rechazar la mitzvah en cuestión, otorgando mayor autoridad, obviamente, a su propio ilimitado intelecto. Del mismo modo, entonces, que la declaración de Naaseh Benishma exige que desechemos nuestras propias preferencias ideológicas, cuando se oponen a la Torá, esta prohibición también exige que nos lo pensemos dos veces antes de rechazar el argumento de otra persona, como solo nos damos cuenta en contadas ocasiones. A veces incluso nosotros cometemos errores. Este llamado es un llamado a crecer, un llamado a tener anabá, humildad, y reconocer que no somos perfectos y que podemos ser tremendamente enriquecidos por otros cada vez que podemos humillarnos, podemos quitar nuestro ego de lado, dejar nuestros egos para poder crecer
por medio de otros. Que Hashem te bendiga.